Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a este momento especial que surge porque no tuvimos la posibilidad de transmitir el culto, la prédica, y queríamos establecer algunas conclusiones de lo que se habló el domingo para que todos aquellos que nos están siguiendo a través del el tema que se está desarrollando puedan tener un material a mano, un material accesible para consultas y para poder seguir enriqueciéndonos entre nosotros acerca de lo que es esta vida en Cristo manifestándose en este tiempo actual que está en el contexto de lo que es el nuevo pacto. Estamos hablando de las 7 señales que el apóstol Juan nos dejó en el Evangelio según San Juan, y que son 7 obras milagrosas que Jesús hizo en la tierra, pero que a diferencia de los otros apóstoles, llámese Mateo, Marcos o Lucas, él no las identifica solamente con el término de milagros o con el término de obras prodigiosas, aunque fueron milagros, aunque fueron obras prodigiosas. Él las cataloga y las define como señales, porque son 7 obras que el Señor hizo de una manera sobrenatural en esta tierra, pero que nos está indicando cada una de ellas alguna característica de la vida que tenemos en Cristo. La semana pasada, en el culto anterior, estuvimos desarrollando las primeras señales a partir de ese primer milagro que Jesús hizo en la boda de Caná, cuando transformó el agua en vino. Hoy quiero que nos podamos centralizar en el segundo milagro, que sería la segunda señal, que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 43 en adelante. Antes de ir a la lectura de este pasaje y sacar algunas de las características de esta vida que tenemos, quiero hacer una acotación. Cuando hablamos de la vida que tenemos en Cristo, no estamos hablando de algo abstracto, no estamos hablando de conceptos, de características que hacen nada más a una forma de desarrollarse o andar en esta tierra. Cuando hablamos de vida, estamos hablando de Cristo. La Biblia define, y Jesús mismo se definió como el camino, la verdad y la vida. Entonces, todas estas características que indican las 7 señales que habla Juan, están hablando de características de nuestro Señor, está hablando de características de Cristo que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo después del nuevo nacimiento y que se expresa de una manera muy especial en nosotros y a través de nosotros. En este contexto del nuevo pacto que ha cambiado todo, y es el pacto eterno, ese pacto que siempre estuvo en el corazón de Dios para realizarlo y manifestar su obra salvadora. Dicho esto, dicho este concepto, este elemento que es muy importante, la vida no es algo abstracto o cosas o características de lo que vivimos nada más en esta tierra. La vida es Cristo, Cristo en nosotros y manifestándose a través de nosotros. Entonces tenemos que entender cómo Cristo se manifiesta a través de nosotros en este tiempo. Y para eso, repito, vamos a la segunda señal. San Juan capítulo 4, versículo 43, dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo,
que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey les dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Qué hermoso pasaje y cuántas veces la hemos leído, pero hoy quiero que hagamos el enfoque en lo que pretende Juan, no solamente en el hecho en sí, en la sanidad milagrosa de este joven, sino que podamos ver detrás de esta escena, detrás del milagro en sí, qué es lo que Jesús nos quiere mostrar acerca de esta vida que tenemos en Cristo, esta vida que es el mismo Cristo. Tomando como contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, podemos ver de que el que se encuentra con Jesús, o mejor dicho, que va a buscar a Jesús, es un oficial del rey, un hombre no judío, un hombre que no practicaba la religión judía, un hombre con una mentalidad militar, un hombre que está entendido en lo que es obedecer y estar sujeto a sus autoridades, un hombre que maneja gente, porque al ser oficial tiene esa función y esa capacidad. Pero un hombre que se encuentra con Jesús y lo reconoce como aquel que podía hacer ese milagro. Lo reconoce como un ser distinto, como un ser divino. Y lo importante que podemos ver es que Jesús comienza con él este diálogo y él termina recibiendo el milagro de parte de Jesús. Aquí hay un elemento importante. La vida que tenemos en Cristo, que es el mismo Cristo en nosotros y manifestándose a través de nosotros, opera en ámbitos donde no existen estructuras religiosas que limitan nuestra forma de pensar, que condicionen nuestra forma de ver a Jesús. Lastimosamente, dentro de este nuevo pacto de la vida en la libertad por medio del Espíritu, seguimos nosotros construyendo ideas acerca de Dios, y esas ideas, transformándose en estructuras, forman religiones que nos encasillan e impiden que uno pueda ver el mover libre de la vida de Cristo en nosotros. Este hombre no tenía esas estructuras. Este hombre estaba libre de toda idea o figura religiosa de un Dios. Él simplemente creyó, y al creer fue a buscar la vida que tenía Jesús para su Hijo. Ese punto es fundamental. Tenemos que aprender a movernos sobre lo que dice las Escrituras, pero en un ambiente de revelación, en un ambiente de una profundidad espiritual donde lo religioso, lo estructural, frío, estático, no gobierne y no dirija nuestra forma de pensar. Porque si es así, eso es parte de nosotros. Y la parte nuestra, la Biblia la define como carne, como el viejo hombre, y eso limita e impide la manifestación de la vida que es Cristo. En segundo lugar, podemos notar de que Jesús le trata de una manera bastante peculiar a este hombre. Lo trata de una manera brusca.
le dice, si ustedes no ven milagros, no creen. En otras palabras, le quiso decir, otra vez alguien buscando un milagro para creer. Pero este oficial, con la fe que él había depositado en Jesús, él se humilla y le dice, Señor, por favor, desciende, vení a mi casa, porque mi hijo muere. Él no desistió por la forma en que Jesús le contestó, por la forma en que Jesús se dirigió a él. Él tampoco se ofendió, sino que se humilló, creyó y siguió adelante en su búsqueda. Primero, de que Jesús venga a su casa. Segundo, de que su hijo sea sano. Nos muestra otra característica de la vida que tenemos en Cristo. Y cómo el Señor siempre va a trabajar usando pruebas y situaciones difíciles. Él hizo esa pregunta a este hombre y a otros personajes de la Biblia. Recuerden, a su propia madre en las bodas de Caná le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? A una mujer sirofenicia que clamaba también por un milagro, le dijo, yo vine para mi pueblo, para los judíos, no para ustedes. Y hasta le refirió una forma de expresión donde la humilló. Pero tanto esa mujer como este oficial siguieron en su búsqueda, porque ellos no estaban buscando solamente un milagro, ellos le estaban buscando a Jesús. Y es por eso que Jesús le confrontó de esa manera, para ver el corazón, para ver si estaban buscando a Jesús o estaban buscando solamente el milagro que Jesús hacía. Queridos, nosotros tenemos una vida en Cristo. Cristo es el eterno que vive en nosotros. Cristo es el eterno y es el nuevo hombre que quiere manifestarse a través de nosotros, tomando dominio y gobierno de todo nuestro ser. Está lo temporal y lo eterno. La salud, el bienestar, la economía, el trabajo, todo es temporal. Y Jesús siempre va a enfocarse en nuestro corazón para que podamos ver a quién buscamos. ¿Buscamos los beneficios temporales o buscamos realmente a Cristo como la vida nuestra, que trasciende lo temporal y que nos lleva a entender que en Él estamos, que para Él existimos y que no hay nada en esta vida que nos podrá separar de ese amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor? Y este oficial quería a Jesús primero, porque quería que Jesús vaya a su casa, que descienda con él. Era una forma de decir, vení a casa, y después que le sane a su hijo. Jesús vio esto, y entonces el poder, la vida de Jesús comenzó a actuar. Y le dijo, desciende, tu hijo vive. Qué interesante que en este pasaje aparece dos momentos donde se menciona que el oficial creyó. Primer momento, cuando Jesús le dice, tu hijo vive. Y él dice que creyó. Pero después, cuando él ya estaba llegando a su casa y van al encuentro sus sirvientes y le dan la noticia que el hijo está totalmente sano, él dice que le preguntó a qué hora era. Y cuando los sirvientes le cuentan, él se da cuenta que era la misma hora que Jesús le había dicho esas palabras el día anterior. Que ese mismo momento, cuando Jesús allí en Galilea había dicho que el hijo iba a ser sano, en ese mismo momento el hijo fue sano en la casa del oficial. Y ahí dice que él creyó con toda su casa. La pregunta es, ¿creyó la primera vez o no creyó? ¿Cuánto fue realmente que creyó? Y acá también tenemos que entender un tercer aspecto de lo que sucede en nosotros teniendo esta vida que es Cristo en nuestro interior. ¿Sabe qué es lo que sucede? Siempre vamos a ser confrontados entre lo que somos y lo que es esa vida. Entre lo que Cristo dice
como el camino, la verdad y la vida para expresarse a través de nosotros, y lo que nosotros de alguna manera en nuestra humanidad tenemos que rendirle a Él. Este hombre creyó en la primera vez que Jesús le dijo, tu hijo vive, pero tuvo que batallar con las propias dudas, inseguridades que pudieron haber surgido desde el momento en que recibió la palabra por parte de Jesús hasta el momento que se encontró con la noticia real de que su hijo había sido sano. Y esto es para alentarte, de que vos, cuando recibís de parte de Dios la revelación de algo específico que Él va a hacer como manifestación de su vida sobre vos, sobre algo quizás temporal, sobre tu ser interior, tenés que tomarlo. Y aunque eso signifique que te levantes a batallar con la duda, con los temores, con los problemas, con las realidades que no condicen con la palabra revelada, que es el mismo Cristo que está en vos, tenés que seguir adelante. Porque llegará el momento en que vas a certificar que la vida que está en vos, el mismo Cristo, tiene razón y que esa vida transforma todo lo temporal y todas las realidades cuando es su voluntad hacerlo. Y entonces tu fe va a recibir el testimonio de ver la realidad transformada. Y eso va a hacer que tu fe sea más robusta en esta vida nueva que es Cristo. Y te va a llevar a seguir afectando y manifestando a Jesús para que suceda como sucedió con este oficial. Ahora no solamente creyó él, sino que creyó toda su casa. Y el último concepto que quiero dejar y que el apóstol Juan nos deja como parte de esta señal que nos indica cómo es nuestra vida en Cristo, cómo es el Cristo mismo en nosotros, manifestando esa vida que es Él mismo, está en el versículo 52 y 53, donde Él le pregunta a sus sirvientes, ¿a qué hora mi hijo comenzó a sentirse bien? Y ellos le dijeron, ayer a las 7. Y entonces este oficial saca la cuenta y se da cuenta de que esa hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Lo que indica este pasaje es que la vida que tenemos en Cristo, ese mismo Cristo que opera en mí, es aquel que no está limitado por tiempo ni espacio, no está limitado por geografías. En el mismo momento que le dijo al oficial, esa vida, ese poder, por medio del Espíritu Santo, se reveló y efectuó el milagro, no sé a cuántas millas de ese lugar, a cuántos kilómetros de ese lugar estaba su hijo. Su hijo, recuerden, estaba a punto de morir. ¿Qué significa? Que la muerte estaba haciendo su trabajo y ya estaba por tomar definitivamente a ese chico. Pero cuando Jesús dijo, a muchos kilómetros de distancia, tu hijo vive, la vida de Cristo, el poder del Espíritu Santo, afectó a ese niño a la distancia, a ese muchacho, y él fue libre de toda enfermedad y de toda posibilidad de morir en ese momento. Y esto es algo que tenemos que entender, valorar, pero también movernos en el uso de lo que somos y tenemos en Cristo. Tenés familiares a la distancia, tenés personas que están pasando necesidades, vos tenés una vida que te conecta con ellos. Esa vida es eterna. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de aquello que no está limitado por materia, ni por tiempo, ni por espacio. Esa es la vida que tenemos en Cristo. Es eterna. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo. Y en esta dispensación, cuando el Espíritu Santo mora en mí, que he nacido de nuevo, y si naciste de nuevo, mora en vos, porque es Cristo mismo siendo revelado por el Espíritu de vida en vos, cuando clamás, cuando recibís la palabra de Dios y clamás, tu oración, la vida tuya, la vida que es Cristo, se expresa a la distancia.
superando kilómetros, superando geografías, superando la distancia y las barreras de los obstáculos materiales y llega al lugar indicado, como ocurrió en este pasaje con el hijo del oficial del rey. Por eso quiero animarte de que ores al Señor. Te invito a hacer un ejercicio para comprobar esta vida que tenemos en Cristo. Primero, preguntarte, ¿tenés a Cristo? ¿Naciste de nuevo? Porque para tener la vida que es Él, tenemos que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, tenemos que recibirle como nuestro Señor y Salvador, con una fe puesta en Él, reconociendo nuestra incapacidad de vivir esta vida solos y reconociendo nuestros pecados y nuestra necesidad eterna de Jesús. Por eso lo primero que quiero decirte, invitarte, es que recibas a Jesús, que puedas ahí donde estás decirle: Señor, yo te necesito. Reconozco que no te conozco, pero me doy cuenta que en mí hay una necesidad de vos. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento por cada uno de ellos y a través de la fe te recibo como mi Señor y Salvador. Llena mi vida con tu Espíritu Santo y en mí coloca tu vida, tu misma presencia, para que la gobierne de hoy en más, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, o quizás ya la habías hecho anteriormente y ya sos un hijo de Dios, bueno, ahora te invito a que hagamos este ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Pedirle a Dios que te muestre 3 personas de tu círculo de influencia, familiares, amigos, compañeros de trabajo, 3 personas. Y que Dios te indique, buscado en oración, Dios habla. Dios te va a hablar fuertemente a tu espíritu. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. En esa vida que es Cristo, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo va a hablarte. Y preguntarle: Señor, ¿qué vas a hacer con estas 3 personas? Y anota lo que Dios te dice que vas a hacer con estas 3 personas. Y entonces, independientemente de dónde están esas personas, pueden estar en otra ciudad, pueden estar en otra provincia, pueden estar en otro país, pero comenzá a orar por ellos y permití que la vida que es Cristo y que está en vos se manifieste en el lugar donde ellos están. Y después contactarte con ellos y averiguar cómo se encuentra y qué han vivido de aquello que el Señor primero te mostró sobre esa persona, que segundo, vos oraste y creíste lo que Dios te dijo. Y yo estoy seguro que vas a poder asombrarte y vas a poder certificar lo glorioso de la vida que tenemos en Cristo, una vida eterna, que es la sustancia del mismo Jesús en nosotros y que se expresa superando distancia y tiempo. Quiero animarte a que sigas con esta secuencia de reflexiones y de enseñanzas todos los domingos. Por eso también te invito cada domingo en nuestras reuniones aquí en el Centro de Vida Cristiana por la avenida Tambor de Tacuarí, 7866, todos los domingos a las 9:30 de la mañana, la primera reunión, a las 17 la segunda reunión y a las 19:30 la tercera reunión. En cada reunión compartimos la misma palabra y buscamos tener a través de las Escrituras y por medio del Espíritu de vida, revelación de esa vida que está en nosotros, esa vida que es Cristo. Dios te bendiga y te esperamos en nuestras reuniones.